pero muy disidente, excomulgado de la Iglesia Católica. Muy bien, entonces entramos un poco de lleno. Antes, otro paréntesis. En sus escritos, que les traigo sus trabajos y todo, en sus escritos vi que en algunos copiaron, pegaron, ¿no? Y yo no digo que esté bien, que esté mal, lo que digo es que lean. En algunos les hice esa aclaración. Acuérdate o recuerda que es tu punto de vista y tenemos que ir aprendiendo a no repetir lo que otros dicen. Tenemos que ir aprendiendo a hacer nuestro propio discurso, nuestros propios puntos de vista. Estemos bien, mal, tenemos que crearlo. Yo no voy en sus trabajos voy a decir, es que no estoy de acuerdo contigo. No, yo lo que quiero es darles herramientas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Aquí debatir, ¿no? Pero en sus trabajos, su punto de vista. Y yo voy a respetar. ¿Por qué? Porque es su punto de vista. ¿Saben? Es que tenemos que llegar a ese punto. Que haya argumentos, ¿no? Que tengan argumentos en lo que dicen, no nada más repitan lo que nos dicen. Ustedes deben tener su punto de vista. Creativos. Sí, creativos. Se ha perdido en México eso. Discúlpenme, puro otra cosa, muy poca reflexión. No quiere nadie reflexión. Nadie quiere decir nada. Nadie quiere pensar. Es una gran responsabilidad que estamos perdiendo. Estamos perdiendo mucho por no pensar la palabra y nuestra fe en estos tiempos. Así que por eso es importante que escribamos, que le demos dinámica a lo que pensamos. Estemos repartiéndolo y aquí crear círculos de discusión. Imagínense que después de que termine todo esto, círculos de discusión anabautistas constantes, hombres y mujeres, ir aportando para la iglesia, no solamente menonita, sino en general. Hay que crear estos círculos de discusión que no hay, sin perder la fe, sin perder la espiritualidad. Tenemos que alimentarla con la mano de Cristo. Los hijos de Dios tenemos que alimentarla las dos cosas. Nada es ajeno a uno al otro, al contrario. Si son complementos de nuestra reflexión, nuestro estudio, con nuestra oración y nuestra dependencia al Señor, nos va a bendecir. Hoy hace falta eso. A veces separamos una cosa y nos vamos a extremos o al otro. Tenemos que hacer un balance. Fíjense, personalmente a veces me siento árido. Yo personalmente me siento en lugares áridos porque pues sí, mucha reflexión, pero ¿qué onda con la oración, con la dependencia del Señor, con los hermanos teólogos de antes que yo aprendí mucho de eso, ¿no? Aunque uno era bautista y otro pentecostal, hermano, Dios te bendiga, vamos ahora, ¿no? Qué bueno que hoy nada de eso existe. ¿Cómo es posible? Porque no estoy de acuerdo. ¿Cómo? La teoría de la sospecha sí, pero sospechosismo. Tenemos que estar pues, en el Señor. No es cierto que estemos en desacuerdo, eso no significa que no somos hermanos. ¿No? Y eso aprendí de aquellos. Yo creo que tenemos que recuperar eso otro. ¿Y cómo? Crear una comunidad de felicidad. Fíjense cómo lo digo, comunidad de felicidad. Que lo sabemos, no entiende la cosa comunitaria y la cosa. Hay que recuperarlo. Ojalá lo podamos hacer, ¿no? Sea nuestra, porque podemos ser trascendentales. Es la única manera de trascender. Nuestras ideas se van, lo que hacemos a veces, a algunos les gusta, a otros no, pero el escrito, lo que escribimos, siempre va a estar. La Biblia, lo que escribieron algunos, ahí está hasta el día de hoy. Estuvieron de acuerdo unos apóstoles con ellos o no en aquella época, con otro cantar. Pero en sus escritos están. Hay que echarle ganas, ¿no? Echarle ganas, sí. Y yo veo que algunos hicieron esa situación. No lo hagan. No lo hagan. Pueden ver en internet lo que quieran. Y yo lo que les pido es que analicen lo que están leyendo, de acuerdo a lo que están aprendiendo. Lo que vemos entonces. De manera que entonces puedas hacer un balance y de a partir de ahí escribir mucho.
saquemos este documento. Voy a leer. Cuando escuchamos la palabra testamento, este vocablo se puede marcar en dos sentidos bien definidos: teológico y literario. Teológico, pentateuco, porque la palabra testamento porque contiene una herencia, y esa herencia hay que entenderla, hay que descubrirla para asumirla como propia, como una herencia nuestra, ¿no? Un testamento cualquiera siempre crea conflicto, porque algunos se lo quieren adoptar y otros no, y ese testamento es un legado de alguien que lo deja a otros o a otro, y ese legado es importantísimo para aquel que lo dejó. El testamento para nosotros, cualquiera que esto sea, es eso, ¿no? Es un testamento que para Dios es muy importante para nosotros, y para Dios es también no solamente importante, sino es coyuntural para nuestra vida. Es importante porque es importante para nuestra vida, para la vida. Dios nos lo deja en ese sentido, y por eso es teológico, porque hay que descubrir el propósito de Dios de ese testamento. ¿Por qué Dios nos lo dejó? ¿Por qué para Dios fue importante dejárnoslo a nosotros? ¿Y qué tiene que ver con nuestra vida, con nuestras razones? Y se dice también literario porque hay una riqueza, como lo que acabamos de hablar sobre la cuestión poética, ¿no? Hay una riqueza literaria de palabras, de contenido, que puede iluminar nuestra vida. Teológicamente significa la alianza hecha por Dios con su pueblo de Israel. En cambio, en el sentido literario, su significación es el conjunto de libros que recogen esa experiencia humana y religiosa. Entonces, se complementa el uno con el otro, ¿no? Desde este mismo enfoque, se puede agregar que en un grupo de 39 escritos, donde podemos encontrar diferentes estilos literarios, discursos de despedida, discursos políticos, oraciones de intercesión, confesión, acción de gracias, contratos, cartas, listas genealógicas, narraciones poéticas e históricas. Es importante saber que esta variedad de estilos en el grupo de escritos no constituye una antología de la literatura de Israel. Los libros del Antiguo Testamento fueron divididos por los judíos en tres secciones: la Torá, ley, que abarca los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; Neviim, profetas, divididos en 2 grupos: profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes; profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. En última sección encontramos el Ketuvim, escritos, donde son incluidas las obras restantes, a saber, Salmos, Proverbios, Cantares de los Cantares, etc. La primera sección del Antiguo Testamento, de la cual nos vamos a ocupar en esta investigación, yo diría en este estudio, ¿no?, en cuanto a las fuentes, es el Pentateuco, los 5 primeros libros más sagrados de los judíos. ¿Por qué creen que sean los más sagrados? Porque es la historia de tu pueblo. La historia del pueblo. Porque eran libros que normaban la vida de los judíos, porque contenían en ellos la ley. Es la historia y las normas del pueblo. Historia y normas, sí, historia y normas. Que era, como decía Jacobo, también una identidad. Las leyes y la historia conforman una identidad. ¿Qué más podemos decir? Es como si fuera su constitución política Exacto. del pueblo. Bien, exacto, ¿no? No solamente normaba su vida religiosa, la Pentateuco, sino social y política, y como nación, ¿no es cierto? Entonces, aguas, es interesante este punto, ¿ah? No, sí, no, si lo vemos de esa manera, sí, pero en realidad no estaba normada su sociedad, su política, por las normas que se establecieron en el Pentateuco.